¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Muy buenos días, bienvenidos en esta mañana de sábado. Los saluda con todo gusto su servidor Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Y bueno, pues contento de poder compartir esta mañana con todos ustedes, este día pues en el cual se asoma el sol y pues tenemos esta bendición de poderlo disfrutar. Así es de que bienvenidos a su programa Para Toda la Vida. Lo recibimos con todo gusto. Usted sabe que pues tocamos temas en relación a las parejas, a los matrimonios, con la intención de poder ver puntos que puedan ayudarnos en nuestra relación. Y bueno, pues esta mañana también tengo el gusto, la alegría de poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magdalena. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámele usted a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio. Aquellos que ya se decidieron y dígales que para toda la vida ya está al aire, en donde tenemos, bien dice Bruno, temas muy importantes para nosotros como parejas, pero también el día de hoy como padres, como parte de la familia en donde nosotros vamos creciendo o vamos formando. Inclusive hasta aquellos que aún no tienen hijos pueden apoyarse en estos temas para poder ser guía y apoyo para los que están a su alrededor. Bienvenidos. Así es, bienvenidos. Y pues bienvenidos todos aquellos que nos miran desde diferentes partes del mundo. Pues desde acá les mandamos un fuerte saludo y pues deseando que tengan un buen inicio de día. De día para quienes son de días y pues de noche quienes nos están viendo en otra hora, en otro horario, ¿no? Muy bien. Pues bueno, hoy, Magda, tenemos un tema especial que tiene relación con el día de hoy, Magda, si puedes comentarnos. Así es. En lo que es este fin de semana, este domingo, de hecho, se le llama el Domingo del Buen Pastor. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con esta importante, lo podemos mencionar como función, esta importante, inclusive hasta vocación, ser un buen pastor. Ya las personas que vivimos en ciudades, posiblemente nosotros no entendemos lo que es ser un buen pastor. Y se me hacía tan interesante el ver un comentario, ¿verdad? Que un comentario sobre este día, sobre ser el buen pastor, sobre aquel pastor que rescata aquella oveja que alguna vez es rechazada, cuando nace sí es rechazada por la madre. Este pastor tiene que cuidar de esa oveja, ¿verdad? Me llamó tanto la atención y esperemos poderlo ver con respecto a este tema, porque decía, este pastor que cuida a esa oveja que fue rechazada, la tiene que alimentar, la tiene que cubrir, la tiene que cuidar para que crezca, porque si no, pues moriría cuando es rechazada por su madre. Y cómo a la hora en que están en el pastoreo, cuando este pastor llama a sus ovejas, a su rebaño, pues la primera que acude con todo el entusiasmo y toda la alegría es esta oveja que ha sido cuidada por este pastor de una manera muy especial. El ser pastor es algo muy importante. Les digo, nosotros que estamos en ciudad tal vez no conocemos muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza o el ser que se vive en el campo, las personas que viven en los ranchos, que tienen a su cargo animales, que tienen en su vida cotidiana el poder sembrar como aquel que pesca. En la ciudad tenemos unas dinámicas a veces muy aceleradas y no conocemos estos pequeños detalles, y el día de hoy me pareció interesante el tener esta información del buen pastor, ¿verdad? Aquel que cuando alguien es rechazado, pues está ahí al pendiente. Nosotros como parte de ser padres también, aparte de esposos,
es muy importante que nosotros podamos ser buenos pastores, buenos padres, en vez de padres buenos, ¿verdad? Que es interesante este término. Así que, pues el tema de hoy está muy interesante. Los invitamos a que se queden y que pasen la voz. Así es, Magda. La importancia de un pastor, y bueno, tenemos la imagen de Jesús como el buen pastor, y a través de él vemos pues cómo se desempeña el pastor, cómo está el cuidado de sus ovejas. Y entonces es una misión para los padres de familia el poder seguir esta imagen y tener presente la imagen de Jesús como el buen pastor para poder ser pastores dentro de nuestros hogares, pastores dentro de nuestras casas, que podamos servir a nuestros hijos y de ser guías en este camino. Recuerdo ahorita que comentaba Magda esta imagen del pastor que nos compartía Padre Carlos Reyes, en paz descanse. Nos compartía esta experiencia de su niñez cuando le tocaba a él llevar las ovejas y este cuidado que tenía de llevarlas de un lugar a otro. Y entonces había un lugar inicial y el lugar al final, ¿no? El destino de estas ovejas. Y entonces es este trabajo de cuidar, de que no se salieran del camino, de llevarlos por un lugar donde no se fueran a accidentar, de que no se fueran a perder, de tal manera que llegaran todas al destino que tenían. De igual manera, pues los padres de familia tienen pues esta responsabilidad de cuidar que los hijos tengan este cuidado, por eso a veces hablamos del cuidado pastoral, ¿no? El cuidado del pastor que cuida sus ovejas para que puedan llegar al destino, para que puedan caminar, para que no se pierdan. Bueno, pues nosotros el día de hoy estaremos viendo algunas características del buen pastor que son muy interesantes y que nos las comparte Papa Francisco, algunas características que él destaca de Jesús como buen pastor, y a través de las cuales vamos a estar viendo cómo a imagen de Jesús poder nosotros aplicarlas y vivirlas como padres de familia con nuestros hijos. Entonces vamos a ver entonces vamos a basarnos en el Evangelio de San Juan, donde dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, esta palabra de Dios es pues la palabra base en la cual que toma Papa Francisco para poder destacar estas acciones del buen pastor. Y estaremos hablando entonces de las acciones del habla, de esas acciones del hablar, del conocer y del custodiar, que son importantes, porque Jesús desempeña estas actividades cuando dice: mis ovejas escuchan mi voz, y pues escuchan su voz porque les habla. Mis ovejas, él las conoce, y así dice la palabra, dice: yo las conozco y ellas me siguen. Y dice: y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, en lo cual es este trabajo de custodiarlas, de cuidarlas, de que no se pierdan. Pues Magda, si te parece, vamos viendo una a una de estos puntos que son importantes, y empezaremos primero con mis ovejas, con esta actividad del pastor, que es el hablar. Él les habla. Jesús les habla a sus ovejas. Así es, Bruno. Algo sumamente importante cuando nosotros asumimos la función de padres es el hablar. Lo hacemos con nuestros hijos muchas veces hasta antes de que nazcan. Está uno en el vientre hablando, uno como mamá, diciendo cómo estás, igual el papá, inclusive hasta los hermanos de repente. Cuando tenemos nosotros
este conocimiento o esta certeza de quien está ahí dentro del vientre es un ser humano, es mi hermano, es mi hijo, ¿sí? Y nosotros empezamos a hablar desde ese momento. Le empezamos a hablar, si ustedes recuerdan, son padres y tuvieron a su bebé, uno empieza a hablarle aunque ellos no nos contesten nada, desde que nacen, mira, mijito, y hasta de repente nosotros teniendo esos momentos en los cuales esperamos que nos contesten y hasta nuestro modo de hablar, si son pequeñitos, hasta lo cambiamos, ¿no? ¡Ay, gu, 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 gu! Bueno, uno hace qué cosas, ¿no? Y continuamente estamos hablando. Pero aquí quiero hacer notar un punto, o más bien, sí, un punto en el crecimiento de nuestros hijos y de nosotros como padres, que pareciera que se nos acaban las palabras. Y ese momento es a partir de que empezamos a tener roces con nuestros hijos. Híjole, cuando llega la famosa adolescencia, ¿verdad? Que ha sido tenido tan mala fama esta etapa, que le hacemos cruces, decimos acá en México, ¿no? Le hacemos las cruces como para que no llegara a esa etapa. Y ya traemos en nuestro chip de adulto, de padre, es una de las etapas más difíciles. Claro, cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Y la mayoría del tiempo lo vemos como un reto, como algo incómodo. Y muchas veces en esa etapa en donde nuestros hijos realmente lo que están haciendo es tratar de encontrar su identidad, están tratando de poder sobrellevar estos cambios físicos y hormonales, por lo tanto su temperamento es muy especial, muy cambiante. Pues ese momento es cuando nosotros pareciera que se nos acaban las palabras y continuamente podemos decirles que contigo no se puede. Híjole, son las palabras que más escuchan nuestros hijos cuando deberían de ser otro tipo de palabras, el poder hablar con ellos. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este punto del hablar con nuestros hijos. A partir de hablar, de comunicarnos, de poder estar conversando con ellos, es como nosotros seguimos teniendo ese lazo que nos sigue uniendo. Cuando nosotros dejamos de hablar, empezamos a perder muchas maravillas que ellos nos pueden transformar y nosotros transformar a la vez con ellos. Así que para hablar con nuestros hijos, tenemos que empezar a hacerlo o continuarlo o empezarlo, incluso en algunos casos, desde siempre, desde pequeños. Hay quien la función de padre le es difícil llevarla, especialmente con los varones. Cuando tienen diferentes circunstancias, no saben cómo hablar con sus hijos, de por sí los varones no hablan mucho, aparentemente, algunos casos, ¿va? Pues entonces se les hace más difícil cuando empiezan a tener a estos hijos que empiezan a retar a la autoridad y empezamos a cerrar nuestras bocas en vez de que debería de ser más comunicación. Esto nos implica que nosotros tenemos que conocer cómo poder hablar con la personalidad de cada uno de nuestros hijos. Esto significa que nosotros necesitamos involucrarnos en el caminar de nuestros hijos y saberlo hacer correctamente. El papá puede poner muchas excusas, que es el que lleva la comida a la casa, que es el proveedor y es su manera de comunicarse. Y muchas veces, si no tiene inclusive un hobby, podríamos decir, algo que pueda compartir con el hijo, empieza a haber menos comunicación. Por eso, el día de hoy es muy importante que nosotros retomemos esta parte fundamental del poder hablar. No es fácil, posiblemente no hemos estado presentes en la infancia de nuestros hijos lo suficiente en cuestión de comunicarnos. Recordemos que papá y mamá son los que están a cargo del crecimiento de estos pequeños que están a nuestro cargo. Y que es muy importante que nosotros nos comuniquemos siempre. Y nunca es tarde para empezar a comunicarnos, no solamente hablar por hablar. El habla es la función de emitir sonidos, ¿sí? Palabras, más bien, palabras, no sonidos, palabras entendibles, aparentemente.
no solamente es decir, yo estoy mandándote una orden, yo te estoy diciendo esto, te estoy preguntando. Tenemos que darnos cuenta si el otro entra en este proceso de emisor y receptor, si el otro está en esta disposición de escuchar lo que yo le digo. Por lo tanto, cuando se nos habla del buen pastor, ¿sí?, él habla a sus ovejas, es hacerlo nuestro. De cierta manera, estas ovejas, si lo comparamos con la vida familiar, nosotros somos los pastores y estas ovejas son nuestros hijos. ¿Qué les hemos comunicado? ¿Cómo hemos podido nosotros tener este proceso de poder hablar con ellos y no cerrar el canal de emitir, pero también después nosotros ser receptivos a lo que nos dicen? Tal vez yo estoy continuamente queriendo ir hablando a un hijo porque lo quiero ir formando de acuerdo a lo que yo quiero. Y se me olvida que este pequeñito que está a nuestro cargo tiene su propia personalidad y no escucho. Y ahí ya estamos mal. Al hablar es también saber escuchar. Por lo tanto, este punto es sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante en donde nosotros podamos, por lo tanto, desarrollar el poder platicar con nuestros hijos, sobre todo en esta etapa, la de la adolescencia, donde muchos están esperando que mamá y papá estén al pendiente y nosotros, decimos en México, acá en el barrio, nos abrimos, ¿va? De repente ya no platicamos con ellos porque son difíciles y es cuando más necesitan que estén ahí. Aunque parezca que lo que nosotros les decimos no está en saco roto, cae en saco roto, ellos siempre se quedarán con algo. Así que la invitación del día de hoy, como buenos pastores, ¿sí?, es que nosotros estemos ahí, en el poder platicar, en el poder hablar con nuestros hijos, el poder escucharlos, el poder seguir fomentando, aunque esté tensa la cuerda, la comunicación, que es como ese canal, no romperlo. Y si por alguna circunstancia se ha llegado a romper, porque tal vez nosotros como adultos hemos faltado al respeto a nuestros hijos, porque se dan muchos casos, y nos quedamos con esta idea, es que soy tu mamá, es que soy tu papá, y lo que digo es ley. Es muy importante nosotros restablecer y darnos cuenta que sí, porque tú eres su papá y porque tú eres su mamá, tienes que estar ahí al pendiente y no te puedes permitir el lujo de romper la comunicación con tus hijos. Si no sabemos cómo, busquemos ayuda. ¿Cómo le hago para tocar estos temas con él o con ella? Si yo hablo y no escucho respuesta, ¿qué pasa? Y darnos cuenta que que los hijos escuchan y querramos que no, ellos están al pendiente de lo que nuestra voz dice, pero claro está, mucho más de lo que nosotros estamos teniendo como testimonio delante de ellos, ¿sí? Hay que querer a tu hermano, hay que querer a tu hermana y nosotros andamos como perros y gatos. Así que no perdamos esta maravillosa oportunidad en todas las etapas de nuestra vida, con nuestros hijos, de poder hablar con ellos. Que ellos sepan que pueden también hablar ellos con nosotros. Bruno. Así es, Magda. Qué importante es el poder tener este momento de hablar, porque es el momento en los cuales podemos formarlos, podemos instruir, que es muy diferente al otro punto. Bueno, es muy diferente y tiene mucha relación, ¿no? Al otro punto del cual destaca Papa Francisco, que es Jesús conoce a sus ovejas, ¿verdad? Por un lado les habla y ellas conocen su voz, pero por otro lado, Él conoce a sus ovejas. Y entonces esta acción de conocer es importante dentro de los padres. Es importante conocer a nuestros hijos. Y el conocer a nuestros hijos implica una herramienta importantísima en la relación, que es el poder escuchar. Hoy en día es un poquito difícil la cuestión de la escucha. Si siempre lo ha sido el poder escuchar a los demás, que es parte
y es un elemento de la comunicación, no solamente el hablar, sino el escuchar para recibir el mensaje, hoy en la actualidad es una tarea un poco difícil. ¿Por qué? Porque esto requiere de tiempo, requiere de que tengamos un momento en el que nuestro sentido de la escucha esté atento para escuchar, pero con las tecnologías actuales, con los teléfonos, con las diferentes aplicaciones, muchas veces esos tiempos se miran extinguidos porque los utilizamos estando más tiempo en los teléfonos. Y a lo mejor si todos estamos en esta dinámica, si nuestros hijos están en la dinámica de solamente estar en los teléfonos y no hablan, pues a veces cuando hablan, los papás no están en esa misma dinámica porque están también en el teléfono viendo mensajes, contestando, checando imágenes, videos, y de tal manera que se reduce este momento de poder escuchar. Es importante el poder escuchar a nuestros hijos para conocerlos. Si bien puede haber otras maneras, el verlos, el estar atento a su comportamiento, el estar atento a sus reacciones, lo que le molesta, lo que no, vamos conociendo. Pero no hay como el saber y el sacar la información de lo que ellos expresan cuando lo expresan. Y para eso tiene que haber un momento de disposición nuestra para saber qué es lo que nos dice. Que es muy diferente cuando hay algún momento de comunicación. Es muy diferente decir, a ver, voy a escuchar a mi hijo, pero en vez de escucharlo, parece un interrogatorio policíaco, ¿no? Y queremos nosotros sacarle información, a ver, ahorita vamos a conocerte, y empezamos a cuestionar y a preguntarle, y entonces cortamos esta parte de la transmisión de parte de él, de lo que él quiere comunicar, de lo que él quiere expresar, de algo elemental para poder saber cuál es la necesidad que tiene, qué es lo que quiere. Y esta parte es importante. Esta parte es importante. Primeramente, para tener este momento de conocer a nuestros hijos a través de la comunicación verbal, pues es importante nosotros aprovechar los momentos, tener estos espacios de disponibilidad para poder escucharlo, sobre todo cuando se acercan a nosotros a querer compartir algo, a querer decirnos algo. Y dos, la acción de escuchar requiere que nosotros podamos ponernos de frente a él, podamos ponerle la atención visual, es decir, no estar ocupados en otra parte, porque solemos a veces hacer multitareas, ¿no? Estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y esto pues no se capta la misma información, y aparte que nuestros hijos pueden ver en nosotros una falta de interés en lo que están diciendo. Entonces es importante poder tenerlo como tarea única en ese momento, el poder escuchar, de tal manera que nuestra atención tiene que ser también corporal y poderlo ver para escuchar eso. Dejar que se exprese, el no interrumpirlo. Dejar que nuestros hijos puedan comentar lo que quieren comentar, sin querer decir, oye, no, pero dime esto, dímelo. No, deja que él pueda decir lo que quiere decir, o ella pueda decir lo que quiere decir, la necesidad que tiene de compartir. Y esta parte es importante porque necesitamos, cuando estamos escuchando, necesitamos averiguar qué es lo que necesita. A veces queremos nosotros, al escucharlos, querer solucionar la situación, o querer decir, a ver, no, mira, es que tú tienes que hacer esto, otro. Primeramente necesitamos saber cuál es la necesidad que tiene, y muchas de las veces la necesidad que tienen es de ser escuchados, de poder expresar sus emociones, lo que sintieron, lo que vieron, lo que les gustó, lo que no les gustó, y es una forma de irlos conociendo, pero es importante dejar que ellos comenten y saber qué es lo que están queriendo de nosotros, cómo podemos ayudarlos. Y si es solamente escuchándolos, bueno, escuchándolos. Si podemos a lo mejor preguntar,
si quieren ayuda en algún conflicto en el que tengan o quieren nuestro consejo en algún conflicto en el que tengan. Y entonces poder participar a través de nuestra visión sobre lo que ellos nos comparten. Pero es importante poder ver y saber cómo podemos nosotros ayudarnos a lo que ellos están compartiendo. De tal manera que pues es un reto la parte de la comunicación y el conocerlos, pues entonces requiere de un esfuerzo nuestro para poder escucharlos. Jesús nos escucha y nos da todo el tiempo para poder escucharnos. Está al pendiente para escuchar todo lo que queremos decirle, aunque a veces de pronto nosotros no aprovechemos todo ese tiempo que nos da. Bueno, nosotros aprovechemos también los momentos en los cuales nuestros hijos se acercan a nosotros para poder ser escuchados, Magda. Así es, definitivamente. Bueno, si te parece, vamos a irnos a un corte y regresamos en un momento. Recuerde que está escuchando Para Toda la Vida y recuerde también que Dios es amor. Y te amo. Y mandamos un saludo a quienes nos ven a través de internet desde Estados Unidos, aquí en México, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra y República de Seychelles. Un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues también les compartimos el teléfono vía WhatsApp a través del cual se pueden comunicar con nosotros, que es el 664-371-2369, donde usted puede hacer alguna petición de oración a través de este medio, o tal vez si quiere compartir algo sobre el tema que estamos tratando, lo puede hacer igualmente a través de este medio. Muy bien, pues hoy estamos hablando sobre estas características del buen pastor, y que estamos tomando estas características dentro del quehacer de los papás, de los padres de familia, cómo pueden ellos tener este cuidado pastoral con sus hijos, y estamos tomando estas palabras o estas observaciones de Papa Francisco sobre las características del buen pastor, viendo el buen pastor como buen pastor a Jesús. Pues qué mejor ejemplo, ¿no? Para los padres de familia, tomar estas características y poderlas utilizar dentro de su quehacer como padres de familia. Y entonces, bueno, pues ya compartíamos estas tres características, que es Jesús les habla a sus ovejas, Él conoce a sus ovejas y las custodia. Y entonces mirábamos sobre el habla, acercarse a hablar a las ovejas, y cómo los padres tienen que hablar, tienen que tener esos momentos de comunicación, de hablar, pero también de escuchar, y cómo se gana en cada uno de ellos. En el habla se dirige, se guía, se da consejo, y en el escucha se conoce. De tal manera que, bueno, esto nos lleva a ir mejorando nuestra relación, pero también nuestra acción como pastores que están al cuidado de sus hijos. Y bien, Magda, pues hay un tercer punto, que es el pastor custodia sus ovejas. Así es, este punto está bien interesante. Y bueno, pues nosotros hemos escuchado más, yo creo que la palabra de custodio, cuando nos referimos a la cárcel, ¿verdad? Cuando sabemos, no, pues es que está siendo custodiado, ¿verdad? Me pareció muy interesante la definición justamente de custodiar, que dice dentro de sus, tiene dos en esta parte que chequé. Custodiar, mantener con su presencia vigilada una cosa para impedir que sea robada o asaltada, o para protegerla de algún peligro. Y por otro lado, pues, nos dice mantener con su presencia vigilado a otro para protegerlo o para evitar que escape, que es, yo creo, que la acepción que más conocemos de un custodio. ¿Qué está haciendo un custodio ahí? Pues evitando que se escapen aquellas personas que han caído a la cárcel o que se le ha asignado, ¿no? Pero este punto 1 que les comentaba sobre para impedir que sea robada o asaltada, o para protegerla de algún peligro.
Qué interesante cuando se habla de que el buen pastor custodia, cuida, protege. Nosotros tenemos que estar bien listos en este punto, porque existe, claro, existe el robo de infantes, existe el robo, la trata de personas, eso es innegable y tristemente en nuestro México hay zonas terriblemente peligrosas y en México tristemente también se tiene uno de los primeros lugares en trata de personas. Eso es lamentable. Son cosas que no deberían de existir jamás y nosotros como seres humanos deberíamos totalmente evitar estas situaciones. Pero existe también una situación muy delicada y nosotros como papás estamos dormidos en nuestros laureles, ¿sí? El custodiar significa justamente esto, proteger de algún peligro, evitar, impedir que sea robada o asaltada una cosa, una persona, en este caso nuestros hijos. Y tristemente nosotros estamos perdiendo lo que deberíamos de estar protegiendo, custodiando. Nosotros como papás es una misión de ver como perlas preciosas a nuestra familia, como perlas preciosas a nuestros hijos y cuidarlos sobre todo de este robo emocional, de este robo de fe, de este robo de ser personas que miren hacia el futuro. Tenemos que custodiar a nuestros hijos principalmente de esta manera y en todos los aspectos hasta el día en que ellos salen de nuestro hogar y se independizan. Y aún ahí estar al pendiente, ¿sí? El custodiar como un buen pastor es estar al pendiente de los peligros. Y estos peligros, les comentaba, muchas veces se están infiltrando en casa y no nos damos cuenta. Desde el momento en el que nosotros inclusive les estamos poniendo cerca de ellos a estos ladrones, a estos que vienen a darles peligro a nuestros hijos y nosotros no nos damos cuenta. En el momento en que nosotros no estamos atentos a qué están escuchando nuestros hijos, con quién se están relacionando, qué están viendo ahora, que es a partir de la tecnología que se están llevando a nuestros hijos de nuestro lado y se los están llevando a partir de ir transformando lo que nosotros tal vez no hemos cuidado en casa, ¿sí? Que es nuestra fe, que son nuestros valores, que es nuestra familia y de repente entra el enemigo a casa y empieza a destruir desde adentro aquello que debimos de haber cuidado. ¿La tecnología es mala? Claro que no es mala. Es cómo la estamos usando cuando entonces se convierte en un enemigo y se vuelve contra nosotros. Que tristemente desde el año, estamos nosotros dándoles tabletas a los niños para que se entretengan, para que nos dejen un espacio, porque tengo cosas que hacer yo, por lo tanto necesito que esté ocupado ese bebé, ¿sí? Y los niños crecen con la tecnología, pero pues como nosotros crecíamos jugando, qué sé yo, con las muñecas, con las canicas, y empezamos a perder y ponemos al enemigo ahí, porque el día de mañana nuestros hijos son tan hábiles que a veces nosotros no sabemos ni siquiera con quién se están conectando, qué tipo de juegos están teniendo, quiénes son sus youtubers, sus influencers que más están siguiendo y qué pensamientos les están transmitiendo. Y de repente, ¿cómo? Si mi hijo, mi hija me acompañaba muy feliz a visitar a la familia y ahora no quiere salir de su cuarto. Pues ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con aquel niño, con aquella jovencita alegre, feliz, que compartía con nosotros los domingos familiares, que íbamos a misa? Y ahora tiene un pensamiento totalmente contrario a lo que nosotros creemos. ¿En qué momento los perdimos? Claro, en el momento en que no empezamos a platicar con ellos, en el momento que no estuvimos al tanto de poder dar respuestas a aquellas cosas que ellos nos preguntaban y solamente nos acabamos con, ay, qué pensamientos tan raros tienes,
Ay, eso no te lo enseñamos aquí. ¿Por qué tienes esos pensamientos? ¿Quién te los está diciendo? Pero no indagamos y no empezamos a cuidar ese tesoro que les dimos de pequeños. Qué importante es que nosotros seamos custodios de nuestros hijos. Custodios más de lo de adentro que de lo de afuera. Ser custodios y cuidar cómo va creciendo, con qué esperanzas está en este mundo ese joven, esa jovencita, ese pequeño. Ahora con esta situación mundial de estar restringidos en casa, ¿estamos logrando hacer de esto un beneficio para nuestros hijos y para nosotros como familia? ¿O los estamos perdiendo más? Somos custodios. Y deberíamos de saber nosotros que como custodios tenemos que hacer este primer punto. Ser cuidadosos con ellos, protegerlos del peligro, ¿sí? Y no solamente de evitar que escapen. Nuestros hijos un día se van a ir. Y la función como papás, eso tiene que ser claro. Tenemos que cuidarlos y tenemos que capacitarlos para que vuelen. Si no, a lo mejor algo nos está fallando. ¿Sí? Nosotros estamos capacitando a nuestros hijos para que se vayan. Pero ¿cómo se van a ir de nuestro hogar? Si nosotros no pudimos custodiar adecuadamente su pensamiento y su corazón, muchas veces se van y no regresan. ¿Sí? Y estoy hablando desde lo interior. Qué gran trabajo tenemos. Qué emoción poder nosotros decir, wow, soy mamá, soy papá y tengo que custodiar a mi hijo y a mi hija. No solamente que alguien se lo robe, no, sino principalmente quien entra a su corazón y me lo arrebata. No como mamá, sino como ser humano. Vemos nosotros, y en las últimas noticias para los que viven lejos aquí en México, se han dado una que otra noticia que nos llena de tristeza y nos puede estar impactando mucho. Por ahí, desde el cuidado hacia los animales, en donde se corrió una noticia de un animalito, de un perrito que fue muerto a machetazos, ¿sí? Y desde el último caso por ahí, sobre una violencia hacia una maestra que se transmitió, que se pudo detectar a partir de una clase. ¿Dónde estaban esos papás de esas personas que están así de dolidas? ¿Acaso hemos sido nosotros como papás quienes hemos influido para que esas personas que han cometido un daño a otros sientan tanto rencor y tanto odio? Es eso lo que no debemos nosotros de permitir. Custodia a tus hijos significa cuídalos, pero cuídalos más de adentro, ¿sí? Que de adentro es donde se nos pierden y de adentro es donde surgen aquellas personas llenas de odio que hacen el mal, aquellas personas que pierden sus valores por dinero o por posiciones. Es de adentro donde se pierden esos jovencitos, esas jovencitas, esos niños que prefieren suicidarse porque no ven esperanzas en un mundo que cada día está más complejo. Así que a la vista del buen pastor, seamos custodios, seamos protectores de lo que Dios nos ha regalado para aquellos que somos padres. Porque el día de mañana, qué hermoso es ver que tus hijos vuelan. Tal vez no, jamás van a imitar tu manera de ser, ni tu manera de cómo tu familia fue creada. Pero qué hermoso es que vayan y estén formando familias con esperanza, con amor, con querer salir adelante, con ver en la vida esa luz y sobre todo que no pierdan a Dios, porque perdiendo a Dios, perdemos todo. Bruno. Así es, Magda. Pues eso es importante, ver cómo Jesús nos enseña a través del ejemplo a ser buenos pastores, a través, y como lo hace con sus ovejas, a través de el hablar, del conocer y del custodiar a las ovejas. De igual manera, pues es importante nosotros tener esta misión de poder llevar estas acciones dentro de nuestro quehacer de padres. Pues sea así, Dios quiera que nos ilumine, nos anime, nos dé la voluntad de poder ser buenos pastores
en la vida de nuestros hijos. Muy bien, pues hasta aquí llegamos nosotros. Les agradecemos mucho el que nos siga a través de la señal de Montemaría Radio y Televisión, y los invitamos a que sigan en la programación. Y no sé si tengamos algunas, ¿no? Bueno, nos despedimos. Pásela bien y tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Hasta pronto.